Que Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Vamos a ir leyendo la palabra y vamos a poder ir explicando, ¿cierto?, algunas partes importantes de este capítulo. En primer lugar, ¿cuál es el contexto histórico, ¿cierto?, en el cual se desarrolla esta predicación de Juan el Bautista? Desde el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, habían pasado aproximadamente unos 400 años. A estos 400 años se le denomina el tiempo de silencio, el periodo de silencio, porque durante 400 años no se había levantado un profeta en el pueblo de Israel para poder hablar, ¿cierto?, en nombre de Dios, como lo habían hecho los profetas en el Antiguo Testamento. En esos 400 años la religión judía, ¿cierto?, se había degenerado en un sectarismo, en una religiosidad solamente, y los líderes religiosos, ¿cierto?, de ese tiempo, del tiempo de la predicación de Juan, del tiempo de la predicación de Cristo, eran líderes extremadamente religiosos, pecadores, que no eran íntegros, que no eran personas correctas conforme al corazón del Señor. Entonces, cuando Juan se levanta a predicar el mensaje, llamó la atención de inmediato, porque su mensaje era una palabra fresca, una palabra con autoridad, una palabra que confrontaba, ¿cierto?, a las personas de ese tiempo y a los líderes religiosos, ¿cierto?, a un arrepentimiento y a volver a Dios de una forma sincera, de una forma íntegra, de una forma correcta. Juan, ¿cierto?, se levanta y él comienza a predicar de que es necesario que se arrepientan las personas. La palabra arrepentimiento ya en griego es metanoia, ¿cierto? Y esta palabra quiere decir volverse, ya volverse de lo que uno está haciendo mal, volverse al camino correcto. Es como cuando uno se arrepiente, ¿cierto?, va para un lugar y se acuerda de que dejó algo atrás o tiene que volverse. Es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Eso es lo que significa arrepentimiento. Estoy haciendo algo malo, me arrepiento, dejo de hacerlo y le doy la espalda al pecado y me vuelvo hacia el Señor. Entonces, Juan el Bautista comenzó a predicar sobre el arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor de que muchas personas, ¿cierto?, venían al bautismo que Juan el Bautista hacía. La palabra bautismo, ¿cierto?, en griego, ¿cierto?, es bautizo, y se translitera de igual forma para nosotros en el español. Y la palabra bautismo, ¿cierto?, se ocupaba para poder sumergir telas y teñirla, ¿cierto?, de un diferente color. Entonces, cuando la gente venía a Juan, lo que da a entender esta palabra es que la gente era bautizada, era sumergida, ¿cierto?, en las aguas.
Y Juan bautizaba para perdón de pecados, es decir, todas aquellas personas que escuchaban el mensaje de Juan, se arrepentían, ¿cierto?, de sus pecados, venían a Juan con un corazón sincero, confesaban sus pecados y eran bautizados, ¿cierto?, con la esperanza de que Dios perdonara sus pecados y les pudiera dar, ¿cierto?, una limpieza, por así decirlo, a su vida pecadora. Bueno, para nosotros ahora, los cristianos, el bautismo simboliza, ¿cierto?, la muerte a una vieja vida de pecado y el nuevo nacimiento a una nueva vida con Cristo. Lo que simboliza el bautismo, ¿cierto?, es nuestro compromiso con Jesús y que iniciamos, ¿cierto?, una nueva vida con Cristo, caminando conforme a la palabra y a la voluntad del Señor. Dice la palabra de que muchas personas pecadoras, ¿cierto?, venían al bautismo de Juan, personas como publicanos, personas, ¿cierto?, como rameras, personas también como soldados, ¿cierto?, y las personas que se acercaban al bautismo de Juan, Juan, ¿cierto?, los exhortaba a que ellos tuvieran un cambio de vida, ya que ellos, por ejemplo, los soldados no hicieran extorsión a nadie, los publicanos, ¿cierto?, no cobraran de más, la gente que estaba haciendo lo malo, dejara de hacer lo malo. Decía también de que el que tuviera 2 túnicas diera una al que no tiene, el que tiene un plato de comida, que hiciera lo mismo, porque estas obras, ¿cierto?, de arrepentimiento daban testimonio de que su conversión había sido genuina. Las obras, ¿cierto?, las buenas obras darían testimonio de que su arrepentimiento era un arrepentimiento genuino. Pero ¿cuál era la realidad de los líderes religiosos? Los líderes religiosos, ¿cierto?, ellos rechazaron el mensaje de Juan, cuestionaron, ¿cierto?, el ministerio de Juan el Bautista. Ellos no se bautizaban, ¿cierto?, no se dejaron bautizar por Juan el Bautista, ¿cierto?, y ellos, ¿cierto?, no se sometieron a los propósitos de Dios al rechazar el ministerio y el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Muchos se acercaban al bautismo solamente para mirar, para poder criticar, para poder cuestionar, ¿cierto?, para poder evaluar qué es lo que estaba haciendo Juan, pero no con un corazón sincero. Los líderes religiosos, ellos creían que por ser descendientes de Abraham, de poder pertenecer al pueblo judío, ¿cierto?, al pueblo de Israel, de tener su parentesco con los patriarcas, ellos pensaban de que ellos ya estaban listos, ¿cierto?, estaban listos para entrar al reino de los cielos, que ellos estaban tomados de la mano de Dios y que ellos, ¿cierto?, no necesitaban arrepentirse de ningún pecado, de ninguna cosa mala. Cuando preguntaron a Juan, ¿cierto?, por qué él bautizaba, ¿cierto?, en una oportunidad le dijeron, bueno, ¿tú quién eres, ¿cierto?, ¿por qué tú bautizas? ¿Ya? Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, sino soy enviado, ¿cierto?, delante de él como un heraldo para poder preparar el camino, ¿cierto?, del que viene después de mí. Dios en el Antiguo Testamento había hablado, ¿cierto?, que antes de su venida, ya de la venida de su ungido, de su hijo, él iba a enviar al profeta Elías, ¿cierto? Y eso nosotros lo encontramos en el profeta Malaquías, ¿cierto? Él habla sobre esta profecía y dice, él volverá al corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y bien, no era que literalmente iba a venir Elías, ¿cierto? Elías ya había sido traspuesto por Dios, Dios se lo llevó en un torbellino al cielo en el Antiguo Testamento, y no es que Elías iba a volver, sino que Dios iba a levantar un hombre, ¿cierto?, que tuviera el mismo espíritu de Elías, ¿cierto?, el mismo ministerio de Elías. Y es por eso que cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, y acá hay una descripción de cómo es el ministerio de Juan. Dice que él se vestía ¿cierto?, con pelo de camello, se ceñía el cinturón, ¿cierto?, con un cinto de cuero, comía langosta, miel silvestre, predicaba en el desierto y su mensaje era un mensaje directo y un mensaje claro y confrontacional. Entonces, estas semejanzas son muy parecidas a lo que fue el ministerio del profeta Elías, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y Juan vino para preparar el camino para el Mesías, cumpliendo así también una profecía que se encontraba de que decía de que antes de la venida del ungido, ¿cierto?, del Mesías, del Cristo, iba a venir, ¿cierto?, alguien a preparar el camino para el Señor, ¿ya? Y Juan dice, yo soy esa voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Un heraldo, ¿ya? Un heraldo
era una persona que los reyes enviaban antes, ¿cierto?, para poder anunciar ya los decretos del rey y para poder también ir preparando los caminos, ¿cierto?, para cuando pasara el carruaje no tuviera ningún inconveniente, ningún problema, ¿cierto?, y así pudiera llegar el rey de una forma expedita, ¿cierto?, a las ciudades que él iba a visitar. Bueno, y eso fue en gran parte lo que hizo Juan el Bautista, preparó el camino, preparó al pueblo ya para cuando Cristo inició su ministerio y había gente que había creído en el mensaje de Juan y también después creyeron, ¿cierto?, en lo que predicó Jesús, ¿cierto?, sobre el arrepentimiento y creer también en el Evangelio. Acá Juan también dice de que en su predicación dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es interesante de que la Biblia siempre a los hijos de Dios, a los creyentes, ¿cierto?, a las personas en general, Dios las compara con árboles, ¿ya? Y hay árboles, ¿cierto?, que son buenos árboles, como el Salmo 1 lo dice, que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, ¿cierto?, y todo lo que hace prosperará y su hoja no cae. Pero también hay malos árboles, ¿ya? Jesús mismo enseñó sobre esto y él dijo, por los frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces hay personas que hacen lo malo y que tienen malos frutos, y esas personas, el destino de esas personas va a ser la condenación eterna, el castigo eterno. El destino de esas personas va a ser, ¿cierto?, el estar excluido de la presencia de Dios por la eternidad. Pero aquellos que dan un buen fruto, aquellos que tienen una relación correcta con Dios, aquellos que obedecen y guardan la palabra y por consecuencia de tener esa relación de obediencia y de amor al Señor producen un fruto agradable delante de Dios, ellos serán recompensados, ¿cierto?, en la vida eterna. Entonces, acá Juan el Bautista predicaba sobre todas estas cosas, ¿cierto? Y decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo, y él también los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, ¿ya? Cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una persona, ¿cierto?, la vida de una persona es cambiada de una forma radical y de una forma poderosa. Nosotros creemos, ¿cierto?, que la evidencia, como lo dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿cierto?, la evidencia de ser bautizado y lleno con el Espíritu Santo, la evidencia inicial es hablar en otras lenguas, también, ¿cierto?, la manifestación de los dones pentecostales, carismáticos, ¿cierto?, también sobrenaturales en la vida y en los ministerios de los creyentes, son evidencias de ser lleno del Espíritu Santo, pero también una evidencia, ¿cierto?, de vivir una vida llena del Espíritu Santo, es vivir una vida llena del fruto del Espíritu Santo, una vida en santidad, una vida, ¿cierto?, de amor, de obediencia, de misericordia, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Todo esto da evidencia de que tú tienes una vida conectada con Dios y una vida llena de la presencia del Señor. Y esto es lo que hace Cristo cuando viene a nuestra vida, ¿cierto? Y Él nos llena con su Espíritu Santo, nos bautiza, el Señor nos transforma, ¿ya? Antes de conocer al Señor, nosotros éramos mentirosos, ladrones, estafadores, adúlteros, pecadores, ¿cierto? Y cuántas cosas, pero el día que conocimos a Jesús y Jesús, ¿cierto?, empezó a transformar nuestra vida, su fuego, ¿cierto?, el fuego de su Espíritu Santo quemó, empezó a quemar todo lo malo y hasta el día de hoy el Señor sigue trabajando en nuestra vida, sigue quemando lo malo. Y el Señor, ¿cierto?, empezó a llenarnos también con su Espíritu Santo, con su presencia, con lo que es de Él, con lo que es de Dios. Y empezó a reformar el Señor, ¿cierto?, nuestra imagen pecadora a la imagen de Él, ¿cierto? Y la meta, obviamente, para todo creyente es poder llegar a ser un imitador de Cristo. Así como vivió Cristo, lo que hacía Cristo, como era Cristo, nuestra meta es poder llegar a ser, ¿cierto?, imitadores de Él, vivir una vida semejante a la que vivió el Señor Jesús. Es una meta bastante ambiciosa, pero la palabra del Señor dice de que Jesús mismo lo dijo, ¿cierto?, de que el que fuera perfeccionado llegará a ser como el Maestro. Amén. Veamos ahora el versículo 13 en adelante. Dice,
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Jesús se bautizó si Jesús no necesitaba arrepentirse? Dice la palabra del Señor de que Jesús nunca pecó, Él fue tentado en todo, pero Él no cometió pecado. Bien, Jesús se bautizó para poder confirmar el ministerio de Juan el Bautista, que lo que estaba haciendo Juan el Bautista era algo que Dios lo había enviado a hacer. Es decir, Jesús se bautizó porque era el propósito de Dios, ¿cierto? Por así decirlo, respaldar el ministerio de Juan el Bautista, porque eso era algo que Dios había, ¿cierto?, establecido. En segundo lugar, Jesús se bautizó también como una forma de iniciar su ministerio público. Se sometió al ministerio de Juan y ahora, ¿cierto?, él iba a iniciar su ministerio público, ¿ya? También Jesús se bautizó para poder darnos un ejemplo a nosotros los creyentes, ¿ya? Recordemos de que Jesús, ¿cierto?, después, cuando entrega la gran comisión, dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que creyere fuera bautizado, ¿cierto? Entonces el Señor nos envía a bautizar y a enseñarles todas las cosas que Él nos mandó. Entonces Jesús nos da un ejemplo también de que todo hijo de Dios, real y verdadero, debe también pasar por las aguas del bautismo, debe bautizarse. Todos los creyentes, ¿cierto? Nosotros, los hijos del Señor, debemos bautizarnos en algún minuto de nuestra vida. Ahora, el bautismo, ¿cierto?, es un compromiso público que uno hace con Dios, donde testifica que uno también ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, ¿ya? Y que ahora uno va a vivir una vida dedicada, ¿cierto?, a las cosas del Señor. Hay un error muchas veces que se comete en diferentes lugares, que los pastores, ¿cierto?, bautizan a personas inconversas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Alguien, ¿cierto?, quiere bautizarse, pero está viviendo todavía en pecado, no quiere cambiar su vida, no conoce nada del Evangelio, no entiende de qué se trata el Evangelio, y muchos pastores cometen el error, ¿cierto?, de llegar y bautizar a estas personas sin ni siquiera haberle explicado el Evangelio, ¿ya? Entonces, ¿eso qué provoca? Que mucha gente se bautiza, se va al mundo, y después, cuando realmente tienen un encuentro genuino, real y verdadero con Dios, dice: bueno, ¿mi bautismo fue válido o no fue válido? Nosotros debemos bautizar a las personas que den signos de arrepentimiento, ¿cierto?, como lo hacía Juan el Bautista, ¿ya? También para uno bautizarse, ¿cierto?, uno tiene que tener conciencia de qué, de lo que está haciendo. Por eso nosotros no bautizamos a bebés, ni tampoco bautizamos a niños que sean muy pequeños, porque no tienen conciencia, ¿cierto?, del compromiso que están haciendo. Ha pasado en algunas oportunidades que niños de 12, 11, 10 años se quieren bautizar y después se van al mundo y no entienden y andan así, ¿cierto? Entonces es mejor esperar, ¿ya?, a que uno pueda tomar esa decisión de una forma madura, de una forma seria, tomando realmente el compromiso como corresponde, ¿cierto?, con el Señor, y para uno entregar su vida a Cristo, ¿cierto?, y decir: bueno, yo me bautizo, ¿cierto?, y desde ahora en adelante voy a ser un hijo de Dios y ya no miro hacia atrás. En mi caso personal, yo me convertí a los 16 años, a los 17, 18 años yo me bauticé, ¿ya? Había pasado un año, me acuerdo, ¿cierto? Y me parece que mi pastor en ese tiempo me dijo: no, espera un tiempo más. Así que esperé un tiempo más y después me bauticé, ¿ya? Pero en ese tiempo, ¿cierto?, yo no me desanimé porque me dijeron que no, seguí perseverando, seguí yendo a la iglesia, seguí congregándome, seguí aprendiendo, seguí siendo discipulado y finalmente me bauticé igual, ¿cierto? Y ahora, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, no he vuelto hacia atrás. Y ya tengo, ¿cuánto? 36 años, ¿ya? Entonces, es importante, mis queridos hermanos,
de que podamos tomar, ¿cierto?, estas cosas con responsabilidad, tanto los pastores como también la gente, ¿cierto?, que es candidata al bautismo. En el bautismo de Jesús, ya nosotros podemos ver también la Trinidad de Dios, ya vemos de que el Hijo, ¿cierto?, Dios el Hijo está bautizándose en las aguas. Dios el Padre habla desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos también al Espíritu Santo que desciende sobre Cristo, ¿cierto?, en una forma de paloma. Ahí nosotros vemos la Trinidad: el Padre, ¿cierto?, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Nosotros los cristianos evangélicos, ¿cierto?, creemos en la Trinidad de Dios. Ya creemos, ¿cierto?, en este Dios, ¿cierto?, en tres personas. Entonces, este es un texto bíblico que también nos muestra, ¿cierto?, las tres personas de la Trinidad. Un Dios en tres personas, ¿cierto?, unidos, ¿cierto?, en el propósito de poder salvar al ser humano, salvar al hombre. Entonces, vemos de que Juan bautiza a Jesús. En primera instancia, como que Juan no quería bautizarlo, ¿ya? En primera instancia vemos de que como que Juan está un poco reticente y Jesús le dice: mira, es necesario porque así debemos cumplir con toda justicia. Juan finalmente lo bautiza y después ya vamos a ver en el capítulo 4 de que Cristo va a iniciar, ¿cierto?, su ministerio público. Amén. ¿Qué aplicaciones podemos sacar para nosotros de esta lectura bíblica, ¿cierto?, del capítulo 3 del Evangelio de Mateo? Hoy en día nosotros también debemos preparar el camino, ¿ya? Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y al igual que Juan el Bautista preparó el camino, ¿cierto?, para la primera venida del Mesías, nosotros ahora debemos preparar también, la iglesia debe preparar el camino, ¿cierto?, para la segunda venida de Cristo. El mensaje no ha cambiado. En más de 2000 años el mensaje no ha cambiado y el mensaje sigue siendo el mismo. Es necesario arrepentirse, es necesario creer en el Evangelio, es necesario hacer obras dignas de arrepentimiento que demuestren que Dios ha transformado nuestra vida. ¿Ya? Es necesario, ¿cierto?, cumplir con este ministerio profético, como lo hizo Juan el Bautista, ¿cierto?, de preparar el camino como un heraldo, ¿ya? Porque Cristo ahora puede venir en su segunda venida en cualquier momento y es necesario que el pueblo, ¿cierto?, el mundo, pueda estar preparado para esta segunda venida del Señor. En la primera venida, el Señor vino a salvar al hombre, a la humanidad. En su segunda venida, el Señor va a venir a juzgar al mundo, ¿cierto?, con autoridad. Y es por eso es necesario predicar a los hombres, que es necesario estar preparado para su encuentro con el Señor. Y nosotros salimos de nuestra responsabilidad una vez predicado, ¿cierto?, el Evangelio. Va a haber gente que va a creer, como pasó acá en el caso de Juan, y también van a haber gente, ¿cierto?, que no va a creer, o gente que va a querer seguir viviendo su religiosidad o en otras religiones, pero nosotros cumplimos con lo que Dios, ¿cierto?, nos predestinó, con lo que Dios nos encargó, ¿cierto?, que hiciéramos, que debemos predicar el Evangelio mientras tanto haya tiempo, mientras tanto haya aliento de vida, mientras tanto haya esperanza. Debemos predicar la palabra y preparar al pueblo para un encuentro con el Señor. Mi querido amigo, ¿cierto?, ha sido la reflexión del Evangelio de Mateo capítulo 3. Y espero, ¿cierto?, que te pueda servir para tu vida espiritual. Que Dios te bendiga muchísimo y nos estamos viendo, ¿cierto?, en el próximo capítulo, Mateo capítulo 4. Ya, muchas bendiciones. Chao.